Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Yo, como siempre, estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que sé que a muchos les va a encantar. Un tema que combina romance, misterio, un poquito de drama, y por supuesto, todo el encanto de las series turcas que tanto nos apasionan. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de amor que cautivó a millones de corazones alrededor del mundo, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos estrellas turcas que brillaron con una intensidad increíble tanto en la pantalla como fuera de ella. Y como ya lo habrán intuido por el título, vamos a desentrañar los detalles de ese restaurante, ese lugar especial, ese rincón mágico que se convirtió en testigo y, quizás, en el catalizador de su inolvidable romance. Así que preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones, porque vamos a sumergirnos en los secretos de esta historia llena de encanto. Y antes de que me olvide, para los que son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Siempre estoy buscando nuevos temas interesantes, y prometo que siempre habrá algo que les guste y que los mantendrá pegados a la pantalla. Así que suscríbanse y únanse a la comunidad. Ahora sí, arrancamos con esta historia llena de romance, drama y misterio. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, o como me gusta decir, de una novela turca de esas que nos atrapan desde el primer capítulo. Se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional. ¿Quién no recuerda esa historia de amor y engaño, de malentendidos y reconciliaciones que nos mantuvo pegados a la pantalla? La química entre ellos era innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y que el público percibía con claridad, tanto en sus personajes como en la vida real. En la serie, Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, es una joven estudiante de arquitectura que ve truncados sus sueños por un engaño. Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso y frío arquitecto, es el responsable de ese engaño. Para salir de una situación comprometedora, Serkan le propone a Eda fingir que son novios durante 2 meses a cambio de financiar sus estudios. Lo que empieza como un acuerdo poco a poco se convierte en una montaña rusa de emociones. Sus personajes, Eda y Serkan, vivían una montaña rusa de emociones, llena de desafíos, risas, lágrimas y, por supuesto, mucho amor. El público se enamoró perdidamente de su historia, de sus idas y venidas, de sus miradas cómplices y de la forma en que se complementaban. Pero, ¿cómo se gestó el romance en la vida real? ¿Cómo pasaron de ser compañeros de trabajo a una de las parejas más queridas de Turquía y del mundo? Bueno, los rumores comenzaron a circular rápidamente. Era imposible no notar la conexión que existía entre Kerem y Hande. Los fans, siempre atentos a cada detalle, comenzaron a detectar gestos, miradas cómplices, risas compartidas y un sinfín de detalles que indicaban que la relación entre Kerem y Hande iba más allá de lo profesional. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y análisis de cada foto, vídeo y entrevista. La gente quería saber si esa magia que veían en la pantalla era real. Pero, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿Qué los unió fuera del set? ¿Qué hizo que esa chispa se convirtiera en una llama? Pues según lo que se comenta y lo que se ha especulado en diversos medios y entre los fans más acérrimos, fue un restaurante. Un lugar especial que meses después de que comenzaran a trabajar juntos en la serie, se convirtió en su punto de encuentro, en su refugio, en su espacio íntimo. Aunque no hay confirmación oficial de cuál fue exactamente el restaurante, varios medios y fans han especulado con diferentes opciones. Se habla de un lugar muy popular en Estambul, conocido por su ambiente romántico y su deliciosa comida, un lugar con encanto que ofrecía la privacidad que necesitaban. Imagínense la escena. Una noche estrellada, una mesa reservada en un rincón discreto con una tenue luz de velas, 2 estrellas de la televisión turca compartiendo una cena. La atmósfera, la conversación, las risas, las miradas llenas de complicidad, todo contribuyó a que la chispa entre ellos se encendiera aún más. Este restaurante, independientemente de cuál fuera, se convirtió en un símbolo. Un lugar donde se sentían cómodos, donde podían ser ellos mismos, lejos de las cámaras, de los focos, de las miradas indiscretas y de las especulaciones. Era su espacio privado, su refugio del mundo, donde podían relajarse, conversar y conectar a un nivel más profundo.
Era el lugar donde podían dejar de ser Eda y Serkan, y ser simplemente Kerem y Hande. Y aunque no lo supieran en ese momento, también se convirtió en el punto de partida de su romance, el lugar donde, al parecer, se dieron cuenta de que lo suyo era algo más que una simple amistad o una relación profesional. Es increíble cómo un lugar puede ser tan significativo en la vida de las personas. Piensen en sus propios lugares especiales, ese café donde se conocieron con su pareja, ese parque donde pasaron tardes inolvidables, ese restaurante donde celebraron un momento importante. Los lugares nos conectan con recuerdos, emociones y experiencias que atesoramos para siempre. Son como pequeños tesoros que nos recuerdan momentos especiales de nuestra vida. Y en el caso de Kerem y Hande, el restaurante fue el escenario perfecto para el inicio de su historia de amor. Fue el lugar donde, lejos de las presiones del trabajo y de la fama, pudieron conocerse y conectar de una manera genuina. Después de esos primeros encuentros en el restaurante, su relación floreció. Comenzaron a ser vistos juntos con más frecuencia, compartiendo momentos románticos y mostrando su cariño abiertamente, sin esconderse de las cámaras. Los paparazzi, siempre al acecho, captaron imágenes de ellos paseando por las calles de Estambul, tomados de la mano, disfrutando de la compañía del otro. Las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos de ellos, confirmando lo que muchos ya sospechaban: Kerem Bürsin y Hande Erçel estaban enamorados. Los fans, emocionados, celebraron cada momento de su relación, compartiendo sus sentimientos y deseos en las redes sociales. Los viajes juntos, las escapadas románticas, los mensajes de amor que se dedicaban públicamente, los cumpleaños celebrados en compañía, todo esto alimentó la ilusión de los fans y consolidó la imagen de una pareja enamorada y feliz. La pareja se convirtió en una de las más queridas y admiradas de Turquía y del mundo, una de las parejas más shippeadas de la televisión. Su historia era un cuento de hadas moderno, un romance nacido de la magia de la televisión, un reflejo de la historia que interpretaban en la pantalla. Pero como todas las historias de amor, esta también tuvo su final. Después de 2 años de relación, 2 años de felicidad compartida, Kerem Bürsin y Hande Erçel decidieron tomar caminos separados. La noticia conmocionó a sus fans, quienes lamentaron la ruptura y se preguntaron qué había pasado. Los motivos de la ruptura no fueron revelados públicamente, y tanto Kerem como Hande mantuvieron un perfil bajo, sin hacer declaraciones que pudieran alimentar especulaciones. Los rumores y las especulaciones abundaron, por supuesto, como suele suceder en estos casos. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de agendas, de presiones externas, pero la verdad, como suele ocurrir, probablemente solo la conocen ellos. Lo cierto es que aunque su amor llegó a su fin, la conexión que construyeron y los recuerdos que compartieron quedarán para siempre en la memoria de sus fans. El final de su relación fue un golpe duro para muchos, pero también sirvió para recordar que, aunque el amor a veces termina, las experiencias vividas y los momentos compartidos siempre perduran. Y por supuesto, el restaurante, ese lugar especial que los unió en un principio, seguirá siendo un símbolo de su historia. Un lugar donde por un tiempo el amor fue real. Un recordatorio de que a veces las historias más hermosas comienzan en los lugares más inesperados, en un rincón romántico, en una noche estrellada, con una deliciosa cena y 2 corazones que se encontraron. El restaurante se convirtió en un testigo silencioso de su amor, un lugar que guardará para siempre los secretos de su romance. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, Kerem Bürsin y Hande Erçel, 2 estrellas de Turquía, se enamoraron gracias a su trabajo en la serie Love is in the Air. Su relación fue un fenómeno mediático, que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Un restaurante en Estambul, cuyo nombre exacto desconocemos, pero que fue fundamental para su romance y que se convirtió en su punto de encuentro clave. Su historia de amor tuvo un final, pero su recuerdo perdura, y siempre será recordada con cariño por sus fans. Y finalmente, la importancia de los lugares especiales en nuestras vidas, como el restaurante que unió a Kerem y Hande, es innegable. Esos lugares nos conectan con nuestros sentimientos y nos recuerdan momentos inolvidables. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y me emociona saber que a muchos les interesa el mundo de las series turcas y sus protagonistas. La vida de las estrellas de la televisión es siempre un tema fascinante, lleno de misterio y glamour. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la historia de Kerem y Hande. ¿Ya conocían esta historia? ¿Qué les pareció el restaurante como punto de encuentro?
¿Creen que fue un lugar mágico? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Todas las opiniones son bienvenidas, así que no duden en comentar y compartir sus ideas. La comunidad es lo más importante. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, con todo el mundo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Hasta la próxima aventura.